Hola, muy buenas tardes, alumnos de la materia de estadística. Bueno, pues continuamos con con nuestra materia, con nuestra semana 2 de clase y la semana uno, pues empezamos a revisar, más bien, revisamos todo el concepto de estadística, los tipos de estadística que hay. Aprendimos algunos conceptos muy importantes que manejamos en estadística, como lo que es la población, la muestra. Platicamos de qué es una variable, ¿no? De una variable cuantitativa, cualitativa, y bueno, estuvimos revisando temas al respecto para luego brincar y platicar que parte de comenzar a utilizar la estadística en favor de nuestras empresas, en favor de la toma de decisiones, que es precisamente lo que plantea la estadística, pues lo primero que tenemos que hacer, tal como dice el concepto, es recabar información, ¿no? Nosotros tenemos información que tenemos que ordenar, agrupar para poder analizarla, como vimos el viernes pasado, la analizamos y en base a ese análisis pues podemos tomar decisiones en cualquier tema que se nos presente en la empresa, en la vida diaria, en aspectos de política, que es lo que platicábamos. Y comenzamos a ver el primer video que fuimos pausando, fuimos explicando sobre la construcción de las tablas de frecuencia, que es justamente ordenar estos datos de alguna investigación que estemos proponiendo y empezar a darles pues el orden necesario para poder luego ya tenerlos mapeados y tomar decisiones. Entonces voy a compartir con ustedes el video donde nos quedamos. El día de hoy vamos a acabar porque acuérdense que es el video de tabla de frecuencia simple, ¿no? Entonces, vamos a acabar de ver y vamos a comenzar más bien tenemos que ver el otro y terminarlo, el tabla de frecuencias ya en datos agrupados o en intervalos. ¿Sale, chicos? Entonces, nos quedamos ahí donde está en pantalla, quedamos que estamos, la investigación que se hizo es cuántos alumnos de una determinada universidad en un salón específico, cuántas veces van al cine. Quedamos que la investigación en un mes, ¿te acuerdas cuántas veces van al cine en un mes? Quedamos que la investigación se hizo con 25 alumnos y de los 25 alumnos cada uno contestó. Uno dijo que 2 veces al mes va al cine, otro que 3, otros que ninguna, otro que una, otro que 5, otro que 4. Y bueno, teníamos 25 respuestas de esa pregunta. Entonces quedamos que en la primera columna, que es la columna X, son todos los datos obtenidos. Y los datos obtenidos fueron los siguientes, que 0 veces van al cine, que una vez, que 2, que 3, 4 y 5. Entonces colocamos esos datos. La frecuencia absoluta, que es la columna que sigue, la segunda columna, quedamos que la frecuencia absoluta es el número de veces que se repite un dato. Entonces, contamos, ¿verdad? Las personas que contestaron que 0 veces habían ido al, al, este, al cine, pues fueron 6 personas, ¿no? Bastantes personas no van al cine. Hicimos otra pregunta y fueron o sea, una vez al mes, 7 dijeron que van, ¿no? Es decir, 7 personas van una sola vez al mes, 6 personas van 2 veces al mes, 4 personas van 3 veces al mes y la gente que lleva el cine en el corazón, ¿verdad, chicos? Uno contestó que 4 veces y otro contestó que 5 veces al mes va al cine. Eso es demasiado, casi casi ve todas las películas que hay en cartelera en ese mes, ¿no? Entonces, esa es la frecuencia absoluta, ¿no? El número de veces que se repiten los datos que obtuvimos. Acuérdense que platicamos que hay que dar la sumatoria, que te le voy a dar play para que con el profesor se termine de confirmar esto, pero la sumatoria, que es como un dato de comprobación que sacamos bien la frecuencia absoluta de los datos obtenidos, es que nos tiene que dar el número de personas o número de animales o número de lo que estés, con lo que hayas estado experimentando, preguntando, te tiene que dar eso como resultado total. Entonces la suma de 6 más 7 más 6 más 4 más 1 debe darnos 25, que fueron las 25 personas que nosotros encuestamos. Vamos a darle play y pues continuamos viendo el video y lo vamos pausando. 19, 23, 24 y
25. Entonces aquí estas últimas casillas son como una forma de revisar si vamos haciendo bien como pistas para saber si va bien. Seguimos con la frecuencia relativa, que algunas personas la escriben, pues yo aquí la escribo FR, frecuencia relativa, o algunas personas la escriben como H sub I, que como se encuentra el valor que va aquí, entonces voy a colocar aquí la frecuencia relativa sub I, ya les explico qué quiere decir esto, es igual a la frecuencia sub I dividida en el número de datos. Algunos lo escriben con N mayúscula o N minúscula porque puede ser el número de datos o el número de la muestra. Entonces por eso no hay problema. Lo importante, vuelvo a decirles, es comprender qué quiere decir esto. Aquí, si ustedes observan, esta casilla es de la frecuencia absoluta. Entonces esta sería la frecuencia número 1, frecuencia número 2, número 3, número 4, número 5 y número 6. O sea que aquí sería la frecuencia relativa número 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Voy a hacer el ejemplo de, por ejemplo, esta primera, que como voy a colocar este valor. Entonces, chicos, aquí es importante. Vamos a calcular ahora la frecuencia relativa. La frecuencia relativa no es otra cosa más que la división entre la frecuencia absoluta y el número de datos que se abrevia M. ¿Ok? Ahora, el profesor comentaba que si está el HI subíndice I, o F subíndice R, o F subíndice I, son cifrados que se usan las personas que se dedican a la estadística. Sobre todo en el tema de estadística es que ustedes tienen que ver esta situación y también en temas de matemáticas financieras, porque cada intelectual, cada docente, cada ejecutor de estas ciencias, tanto la matemática financiera como la estadística, estas dos ramas que emergen o usan las matemáticas para cumplir con sus objetivos, en el cifrado de los elementos que componen, en este caso, este ejercicio, van a abreviarlos de distinta manera. Tú vas a ver que, por ejemplo, este mismo maestro en el video que viene no va a decirle FI ni HI ni nada. Él simplemente se va a referir a la frecuencia absoluta con F. A los datos le va a poner solamente la X. La N siempre la respeta como número de datos. La frecuencia relativa sí la diferencia con un FR. La frecuencia absoluta siempre se diferencia con una F mayúscula en la mayoría de los casos. Pero lo importante es que tú observes en tu cuaderno, en tu libro, en el ejercicio, que lo importante es que sepas interpretar qué estás viendo y qué necesitas hacer. Porque el cifrado, como puedes cambiar, o sea, como lo puedes ver, incluso puedes usar para algo que es como frecuencia relativa, ponerle HI, ¿no? Podrías ponerle ZI y tú saber qué es la frecuencia relativa porque hiciste la división entre la absoluta y el número de datos. Entonces, lo que no quiero es que ustedes se confundan, porque tienden a confundirse. Profe, es que aquí qué es, porque ya me lo cambiaron. Lo único que hizo fue cambiar, te vuelvo a repetir, el cifrado, ¿sale? Entonces, por el cifrado, yo te diría, vete a lo más fácil y simple que lo puedas hacer. La F es una frecuencia, déjala, la F minúscula, déjala como la frecuencia absoluta, la FR déjala como la frecuencia relativa y la F mayúscula como la frecuencia absoluta acumulada. Yo te diría para que no te hagas bolas. ¿Qué va a proceder a hacer ahorita el profesor? Lo voy a adelantar porque no tiene caso hacerlo, pues tenemos que agarrar la frecuencia, relativa, la frecuencia absoluta, perdón, y dividirla entre n, el número de la muestra, que es de 25. Entonces vamos a dividir 6 entre 25 y eso nos tiene que dar el resultado que se coloca en la columna. Luego 7 entre 25, otra vez 6 entre 25, 4 entre 25, 1 entre 25, 1 entre 25 y vamos a anotar todos los resultados de este lado. Evidentemente van a ser divisiones que nos van a arrojar decimales y toda la suma de esos decimales nos tiene que dar el número 1 entero. Si no nos da 1 o a lo mejor el punto 9.99, podríamos decir que está correcto. Si no sale ese resultado, el ejercicio está hecho mal, la operación está hecha mal. ¿Vale? Entonces voy a adelantar el video ya que tenga todos los resultados. Entonces ahí fueron dando los resultados poco a poco y ahí está. Dejen quito la manita, ahí está.
6 entre 25.24, 7 entre 25.28, 6 entre 25.24, 4 entre 25.16, 1 entre 25, 0.4, 0.04 y 1 entre 0.04. Si sumamos todo esto nos da un número entero, ¿va? Entonces, anota ahí, tiene que dar 1 o como mínimo 0.99 para que sea válido, ¿sale? Y después, pues es bien fácil, ¿cómo calculamos el porcentaje? Pues vamos a multiplicar la frecuencia relativa por 100, ¿no? Que es lo que va a hacer el profesor. Entonces déjenme ponerle play para que lo vean. Decimales, supongamos que da 0,247544321, entonces no podemos colocar todas las cifras decimales, por eso generalmente se colocan dos o tres cifras decimales, entonces no se alarmen si al sumar, en esos casos no se alarmen si al sumar les da 0,99, porque eso también querría decir que está bien. Si la división es exacta y da con dos números decimales o un número decimal, debe darnos 1, pero no se alarmen si les da 0,99. Seguimos con la siguiente casilla. La siguiente casilla es la de porcentaje. Bueno, a veces esta casilla la hacen algunos profesores aquí, a veces la hacen aquí. Eso no hay problema. Lo importante, vuelvo a decirles, es saber cómo se hace y qué significa. Vamos con la casilla de porcentaje. La de porcentaje no es más sino multiplicar. Voy a colocar porcentaje sub i. No es más sino multiplicar la frecuencia relativa por 100. Voy a explicarlo aquí en el ejercicio. Entonces cogemos esta frecuencia relativa y la multiplicamos por 100, o sea, 0,24 por 100 que da 24, aquí me daría 28, aquí 24, aquí 0,16 por 100 daría 16, 0,04 daría por 100 daría 4 y aquí daría 4. Entonces aquí como sabemos que nos quedó bien, por ser porcentaje, aquí nos debe dar el resultado de 100%. Y vuelvo a decirles, si no nos habían dado todas las cifras decimales, aquí puede que nos dé 99,9%, entonces no habría problema ninguno. Y por último vamos a hacer la casilla de frecuencia absoluta acumulada, que ¿qué quiere decir? Como lo vemos aquí, esta casilla se llama frecuencia absoluta y esta se llama también parecido frecuencia absoluta pero acumulada. Algunas personas hacen dos casillas que es la acumulada descendente y la acumulada ascendente. Bueno, chicos, va a calcular la frecuencia absoluta acumulada y para eso solamente vamos a tomar en cuenta la frecuencia absoluta, que es la segunda columna. Lo que vamos a hacer es que vamos a colocar el primer dato que se repitió, ¿no? Obviamente el 6 viene de que el 0, se van 0 personas, 6 personas nunca van al cine. Entonces el dato es que respondieron 6 veces 0. Ese 6 lo vamos a tomar porque es nuestra frecuencia relativa, nuestra frecuencia absoluta, perdón, y la vamos a colocar en la columna de frecuencia absoluta acumulada. Vamos a poner el 6, es decir, la primera cifra de la frecuencia absoluta la vamos a pasar a la columna de la frecuencia absoluta acumulada. Ponemos el 6 y luego lo único que vamos a hacer es que vamos a ir sumando, por eso es acumulada, porque es la acumulación de todos los resultados obtenidos de la frecuencia absoluta. Entonces, pasamos la primera cifra, que en esto sería el 6, y le vamos a sumar al 6 el 7 que está abajo. O sea, 6 más 7 y el resultado. Al resultado que nos dé, le vamos a sumar el 6 que está abajo. Al resultado que nos dé, le vamos a sumar el 4 y así nos vamos a ir yendo uno por uno. Lo voy a adelantar para que ustedes lo vean ya resuelto. Ahí como verán ya se vio el 6 hasta arriba que lo colocó el maestro. Déjenlo un poquito más para acá. Ahí está. Entonces, se colocó el 6. Si nosotros sumamos 6 más 7, sigan el cursor, 6 más 7 nos da 13. 13 más 6 nos da 19. 19 más 4 nos da 23. 23 más 1 nos da 24. 24 más 1 nos da 25. Ahora, otra cosa importante, en esta columna nos tiene que volver a dar de resultado el número total de la muestra, que en este caso es 25. ¿Ya lo vieron? Nos dio en la columna de frecuencia absoluta y nos tiene que volver a dar en la columna de frecuencia absoluta acumulada. ¿Sale? Entonces, quiere decir que esta tabla está perfectamente organizada y a través de ellas ya podemos tomar decisiones. Si yo me llamo Cinépolis, me llamo Cinemex,
soy el encargado de marketing de ambos cines, soy el gerente del cine, puedo generar estrategias porque tengo que ver la manera de que vayan al cine, porque obviamente ya está hecha la tabla y bueno, eso para qué nos sirve. Les estoy dando un ejemplo en base a lo que se investigó, de que no me sirve de nada que esas 6 personas que nunca van al cine no vengan porque es dinero perdido. Entonces, ¿qué hacen los cines o qué deberíamos hacer ahí? Promociones, porque esas 6 personas que van, no sabemos si es por un tema de dinero, chicos, no sabemos si es por otro tema que podríamos hacer, a lo mejor ampliar el horario de funciones, porque a lo mejor no tienen tiempo para ir, etcétera, ¿no? Tenemos que generar ideas para que esas 6 personas vayan al cine porque nunca van. Y luego tenemos que solamente va una vez 7 personas. Debemos procurar que por lo menos suba de escalón y así con cada una. Entonces, esta tabla claramente me enseña la frecuencia con la que un grupo de personas va al cine y lo tengo en pantalla y con eso yo puedo tomar decisiones más precisas para entender cómo se está moviendo mi negocio, ¿no? En el caso del cine, pues es muy gráfico ver que estamos bastante bajos, tal vez si yo fuera un dueño de un cine, porque pues está magnífico que vayan 5 veces al cine, pero nada más me va una persona. Siempre buscar como la parte de medio, la media, pues estaría bien que vayan unas 3 veces, ¿no? Creo que sería algo muy ideal, ¿no? Entonces, quiero que entiendas ya de una manera cómo una persona toma estos datos y toma decisiones a través de ellos, ¿sale? Entonces, pues nos sirve para esto la estadística. Ahora, pues vamos a ver el siguiente video, chicos, que ya va a cambiar bastante, porque ahora vamos a trabajar con una frecuencia acumulada de datos, ¿no? Entonces, sí cambia las operaciones. Unas cosas se van a respetar tal como las hemos visto, pero otras no, chicos, otras sí definitivamente se va a anexar 3 cositas bien importantes. ¿Qué cositas vamos a anexar? Pues como vamos a hacer, ya no va a ser los datos de corrido como lo hicimos, sino que los vamos a agrupar en intervalos de tal a tal dato. Obviamente la tabla va a ser más pequeña de lo que vimos, porque obviamente una cosa es vaciar todos los datos y otra cosa es agruparlos de 2 en 2, de 5 en 5, de 8 en 8. Entonces, obviamente, esa tabla va a ser más pequeña, pero por ende necesitamos hacer 3 cosas muy importantes, que es calcular el rango, calcular el número de intervalos y la distancia entre intervalos, ¿no? Entonces, tenemos un rango, pues un rango que es un límite, tenemos siempre un número superior y un número inferior, ¿no? Entonces, tenemos que calcular ese rango. Tenemos que saber en cuántos intervalos voy a meter todos mis datos que obtuve de la investigación y de qué tamaño va a ser el intervalo y cuántos van a ser, pues también depende mucho de el rango, el tamaño del intervalo. Del 2 al 4, pues hay 2. Del 2 al 6, pues hay 4. Entonces, eso es lo que tenemos que aprender a calcular. Entonces, para este nuevo ejercicio, pues vamos a empezar a calcular primero rango, número de intervalos y el tamaño del intervalo. ¿Vale, chicos? Entonces, vamos a darle play. Tablas de frecuencia y ahora vamos a ver el primer ejemplo de cómo realizar una tabla de frecuencia agrupada. Y vamos a realizar una tabla de frecuencias agrupada con los siguientes datos que, digámoslo así, que corresponden a las edades de unos amigos, supongamos. Entonces vamos a hacer la tabla. Para esto pues debemos hablar de varias cositas. Primera vamos a hablar del rango, que el rango es la diferencia entre la X máxima y la X mínima, que ya me voy a hacer. Entonces, chicos, primero, como te enseñaron en la primaria y en la secundaria, por favor, no me pierdan de vista eso. Igual, los miércoles que doy matemáticas financieras, les digo eso, lo primero que tengo que interpretar es lo que me están pidiendo hacer. Si yo no interpreto lo que tengo en el cuaderno, lo que tengo en los manuales operativos, lo que mi jefe me está solicitando como reporte, pues no importa que sepa hacer todo lo demás porque no sabré cómo utilizarlo, ¿sale? Se me desconectó y se me apaga la listo. Entonces, aquí en este caso vamos a ver las serie de edades de un grupo de personas que contestaron, ¿sale? Yo me fui, le fui a preguntar a todos mis amigos cuántos años tenían
Entonces, resulta que le pregunté a cuántos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Le pregunté a 20 amigos sus edades. Cada uno me dio su edad. Uno me dijo que tenía 29, otro que 15, otro que 19, otro que 16, otro que 16, otro que 20, otro que 13, otro que 13, otro así. Tal cual como lo que vimos de ir al cine, pero esta vez son las edades. Pero estas edades ya no las voy a vaciar. ¿Qué hubiéramos tenido que hacer si fuera un dato de frecuencia simple? Pues simplemente, ¿qué ponemos? Las respuestas que me dieron de menor a mayor. Entonces tendría que empezar aquí con la menor, que es 13, anotaría el 13 y luego buscaría el 14 y luego el 15 y luego el 16 y luego ya no tengo 17, tendría que ser el 18, el 19, el 20 y el 22. Así terminaría, ¿no? 18, 19, 20 y 22. Pero no, en esta ocasión no los vamos a agrupar así. Y luego, ¿qué tendría que hacer en una tabla de frecuencia simple? Ah, pues buscar la frecuencia absoluta, ¿no? ¿Cuántas veces se repite el 13? ¿Cuántas personas me respondieron así? Y si lo viéramos así en simple vista, pues serían 3 personas, pero esta vez no va a ser así. Vamos a agrupar todos estos datos en intervalos, ¿sale? Es decir, los vamos a hacer más pequeños, los vamos a hacer por grupitos. Entonces, lo primero que tengo que hacer es ubicar el rango. ¿Qué rango tengo desde mi edad mayor y de mi edad menor? Por eso está poniendo el maestro en pantalla esa fórmula. Entonces, evidentemente, es muy fácil deducir. Si tengo mi X máximo y mi X mínima, entonces tengo que buscar el número más pequeño, que en este caso es 13, y el mayor, que es 22, y hacer una resta. Le voy a poner play para que veamos cómo se ejecuta. Para entender un poquito más. ¿Qué quiere decir X máxima? Acordémonos que X quiere decir dato, entonces es la resta entre el dato más grande y el dato más pequeño. En este caso, si nosotros observamos, el dato más pequeño es el número 13 y el dato más grande es el número 22. Entonces aquí lo que hacemos es a 22. ¿Te imaginas lo que pudieses lograr en este 2022 si supieras hablar inglés fluido? Si la respuesta es 2, le quitamos el primer dato que era 13, 22 menos 13, y eso nos da 9. Les voy a colocar aquí un resumen. Primero, siempre tenemos que hallar el rango. Segundo, tenemos que hallar el número de intervalos. Tercero. Ok, chicos, entonces ya hizo la resta. 22 menos 13 es 9. Entonces el rango es de 9. Y ya lo que yo les había adelantado, vamos a calcular antes de construir la tabla de frecuencias, porque vamos a construir una tabla de frecuencias, pero vamos a calcular primero el número de intervalos y la amplitud del intervalo, ¿sale? Tenemos que hallar la amplitud que se da con la letra A o con la letra I en algunos libros. Yo la voy a coger como A, pues por reconocer que es amplitud, y la K es el número de intervalos. Entonces voy a ir explicando lo siguiente. El rango no lo puedo explicar mucho, simplemente es el número mayor menos el número menor. El número de intervalos, voy a colocar aquí intervalos. ¿Qué quiere decir? El número de intervalos es el número de casillas que tengo que hacerle a la tabla. O sea, nosotros vamos a hacer una tabla. Aquí van los títulos. Ya ahorita vamos mirando qué títulos. Y el número de intervalos es el número de casillas que yo tengo que hacer hacia abajo. Entonces aquí una casilla, dos casillas. Supongamos que me da el número 6. Entonces querría decir que tengo que hacer 1, 2, 3, 4, 5 y 6 casillas en esa tabla. Entonces este número es el número de intervalos. Y por último, deberíamos hacer la amplitud, que la amplitud es lo grande que es cada intervalo, y ya ahorita lo explico un poco más detenidamente. Entonces ya hicimos el primer paso, vamos a hacer el segundo, hallar cuántos intervalos tenemos que colocar en la tabla. Para esto hay muchas formas, por ejemplo, en el ejercicio mismo nos pueden decir, haga una tabla de frecuencias con 6 intervalos. Entonces este paso ya nos lo podríamos saltar porque ya conocemos el número de intervalos. O también nos podrían decir, halle el intervalo con la fórmula tal. En este caso yo voy a utilizar para encontrar el número de intervalos la regla de Sturges, que es la regla más usada para encontrar el número de intervalos. La verdad, si yo quisiera decir voy a hacer 5 intervalos, se puede, o yo voy a hacer 7 intervalos, eso se puede, pero ya hay una regla que es esta, que es, como les digo, es la más usada para encontrar cuántos intervalos debo hacer para que me quede la tabla un poco mejor.
La regla de Sturges, ¿qué dice? Que para encontrar el número de intervalos, lo que debo hacer es la siguiente operación. Ok, chicos, eso que dice el maestro es muy importante. Nosotros pudiéramos determinar después de haber calculado el rango qué número de intervalos queremos tener, o sea, cómo vamos a agrupar todos estos datos. Lo interesante es que en esos bloques que él puso, que nos dibujó, que puso en pizarrón, tienen que abarcar desde el número 22 al 13 o del 13 al 22. O sea, todos los números concentrados que están ahí tienen que abarcar tanto el máximo como el X más, como el X mínimo, ¿sale? Entonces, a lo mejor tú dices, no, pues, ¿sabes qué? Yo voy a poner tantos bloques o tantos grupitos y lo voy a poner, quiero que sean 5. Y en esos 5 debe de caber del 13 al 22, ¿sale? Ahora bien, sí puedes hacerlo, pero pues al final de cuentas para eso las matemáticas existen, ¿no? Entonces, hay una regla que creó, por supuesto, un pensador, un matemático, y con esta regla de Sturges va a ayudarnos y a ayudarnos a determinar de manera más científica, es decir, de manera más matemática, más cuantificable, cuántos números de intervalos debemos tener y no que yo me los invente. ¿Se puede? Sí. ¿Sale? Es una de las ventajas de la estadística. Por eso yo les comentaba en la clase pasada que la estadística no es como la aritmética, la álgebra, la geometría, la trigonometría, que son cuestiones muy exactas. Aquí realmente tenemos más flexibilidad para muchas cosas, ¿no? Entonces, eh, puedes tú determinar el número de intervalos. Mi recomendación es siempre que uses las reglas de Sturges para que tengas un número de intervalos más sacado, más obtenido matemáticamente hablando. Entonces vamos a ver, es una simple formulita muy pequeña y muy sencilla de hacer, ¿sale? 1 más 3,322 por el logaritmo del número de datos. Lo voy a aclarar un poquito. Aquí lo único que deberíamos mirar es que el número de datos, pues son los datos que tenemos. En este caso tengo 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18 y 20 datos. O sea que aquí, en el lugar de la n, que es el número de datos, coloco el número 20. Esta operación la hacemos en la calculadora, entonces oprimimos 1 más 3,22, luego la tecla logaritmo, el número 20, oprimimos igual y en la calculadora nos da que el número de intervalos es 5,32. Obviamente, como es el número de casillas, yo no puedo hacer 5,32 casillas, yo tengo que hacer 5 casillas o 6 casillas o 7 casillas, entonces una recomendación es que generalmente se aproxima al número menor. Entonces, como aquí dice 5,32, yo lo dejo como que voy a hacer 5 intervalos. O sea, voy a hacer 5 casillas. Una recomendación es que en muchos libros recomiendan eso, que el número de intervalos para que nos quede mejor la tabla debe ser un número impar. Entonces aquí ya me quedó número impar. En el caso de que con la regla de Sturges me hubiera dado, por ejemplo, 6,32, como la recomendación es ir hacia el número menor, o sea, sería al número 6, pero la recomendación es que no sea número impar, número par, sino número impar. Entonces ya no me iría hacia abajo, sino hacia arriba. Entonces me iría hacia arriba y ahí tocaría hacer 7 intervalos. Ya. Ven, chicos, eso que acaba de pasar es muy importante. Luego se confunde porque es normal, porque venimos acostumbrados que si hacemos una fórmula, como en este caso la fórmula es 1 más 3,322, logaritmo 20, lo hacemos en calculadora y nos da un 5,32, automáticamente, aritméticamente es 5,3 baja 5, ¿no? Y así creemos. Entonces, no, la respuesta es no. Acuérdate, aquí no estamos hablando de cuestiones, leyes así ya súper establecidas. Si es más, si yo hubiera querido, lo puedo subir a 6 y no tengo ningún problema. ¿Ok? Y si me da 6 en lugar de 5, como lo está explicando el maestro, lo puedo bajar a 6 o subirlo a 7, porque como bien comenta él, los especialistas en estadística recomiendan que trabajemos con intervalos impares. Esto es ley. Para esto, entonces, en un examen, en una prueba, siempre tengo que trabajar con impares. No, vuelvo al tema, no es una ley, es una recomendación, ¿sale? Entonces, como por la recomendación es que trabajemos con impares, entonces en este caso nos dio 5,
5.3, pues lo podemos dejar en 5, no pasa nada. Si hubiera salido 6, lo debemos subir a 7, ¿sale? Y no pasa nada. Si queremos trabajarlo en 6, lo podemos trabajar en 6, no pasa nada. Lo único que te tienes que acordar es que debe entrar desde el 13 hasta el 22, no puede haber más, no puede haber menos. 13 al 22 en todos tus bloques, ¿sale? Por eso, aunque no es ley, es indispensable que tú sigas estas recomendaciones para que tus intervalos te cuadren y puedas hacer toda la tabla de frecuencias que a continuación vamos a realizar. Entonces, por supuesto que es una recomendación muy importante y yo te sugiero que la sigas. Trabaja con intervalos de forma impar y siempre maneja, si tienes 5, lo bajas a 5. Si salió 6, lo subes al número inmediato, ¿sale? Entonces, eso es todo lo que quería comentarles y vamos a continuar. 5 intervalos y por último tenemos que encontrar la amplitud. La amplitud, ¿cómo se encuentra? Simplemente debemos hacer una división entre estos dos números que ya nos dieron, o sea, 9 dividido en 5. Voy a colocarlo aquí como una formulita. La amplitud es igual al rango dividido en el número de intervalos. Entonces, en este caso sería el rango, que fue 9, dividido en el número de intervalos, que es 5, y nos da 1,8. Esta es la amplitud. Ya voy a explicar. Ok, chicos, ahora la fórmula de la amplitud también es una fórmula. Tenemos que tomar el resultado de rango, que fue 9, porque fue la división entre el dato mayor y el dato menor, que nos da 9, y vamos a tomar el resultado del número de intervalos. Entonces, si hacemos 9 entre 5, nos da 1.8, ¿sale? Al final de cuentas, ese 1.8 lo vamos a subir a 2, porque obviamente no podemos trabajar con decimales en estas tablas. No podemos tener intervalos de 1.8, ¿sí me explico? Tenemos que tener una amplitud obviamente par, ¿no? Del 2, no podemos decir 2 al 3.8. Es muy incómodo trabajar así en la estadística. Entonces, vamos a subirlo siempre a entero. Al final va a quedar, se va a subir a 2, ¿sale? Va a subirse a 2 por el tema de trabajar con enteros, ¿sale? Y eso también es otra recomendación que yo te digo, trabaja con enteros. Entonces, esta primera parte, si te das cuenta, es sumamente distinta a lo que pasó con la tabla de frecuencias simple. Tuvimos que agregar 3 pasos: calcular el rango, calcular el número de intervalos y la amplitud que hay en el intervalo. Si hacemos eso de manera correcta, nosotros podemos aspirar a empezar a realizar nuestra tabla de frecuencias, ¿vale? ¿Qué le lleva la tabla de frecuencias? Lo mismo, chicos, solamente se le va a agregar una columna, que es la clase de la media clase, y y de ahí ya vamos a trabajar con la frecuencia absoluta, con la frecuencia relativa y con la frecuencia absoluta acumulada, ¿sale? De hecho, la tabla casi y se resuelve casi igualita, exceptuando por las primeras 2 columnas de lo que hicimos la vez pasada, ¿sale? Entonces eso es bien, bien, bien importante. Entonces ya tenemos la amplitud, ya tenemos todo esto, y ya vamos a poder construir. Ahí ponemos los resultados. Acuérdense que esta aquí el maestro la está haciendo de emoción, pero la va a subir a 2. Ya les expliqué por qué. Entonces, mucha atención con eso, ¿vale? Entonces le vamos a dar play. Uno de los intervalos. ¿Qué quiero decir con esto? Supongamos que la amplitud fuera 10. Siempre aquí se debe iniciar con el número menor, que en este caso el número menor es el número 13. Y aquí debo colocar un intervalo, o sea, debo colocar un conjunto de números. Supongamos que la amplitud me hubiera dado 5. Entonces sería 13 más 5, que es 18. Eso quiere decir la amplitud. Aquí seguiría desde 18 y hasta 18 más 5, que es 23, 23 hasta 28 y así sucesivamente. Esto es la amplitud. Como en este caso la amplitud me da de 1,8, yo puedo decir que aquí iría desde 13 y le agrego 1,8, o sea, 13 más 1,8, que es 14,8. Aquí desde 14,8
y le agrego 1,8, sería 16,6. Eso sería si lo hago de la forma estricta, pero como las tablas depende de quién las haga, no quiere decir que si uno hace algún cambio va a estar mal. En este caso yo no voy a coger la amplitud de 1,8, sino voy a aproximar al siguiente número entero, que en este caso 1,8 se aproxima a 2. ¿Para qué? Para que me quede más fácil. Entonces aquí iría desde 13 hasta 15. ¿Sí? ¿Por qué? Porque la amplitud es de 2. 13 más 2, 15. Aquí inicia en 15, 15 más 2, 17. Aquí desde 17 hasta 19, 19 a 21 y 21 hasta 23. Como les decía, iba colocando aquí un resumen, entonces voy a colocar aquí. Ok, chicos, ya se dieron cuenta. Ya vieron cómo aquí todo cobra sentido. Mi número de intervalos son 5, es decir, los grupos son los que voy a agrupar. Todos estos datos son en 5 grandes grupos, grandes bloques. Aquí están, 1, 2, 3, 4, 5. Ahora, la amplitud entre los grupos es de 2. Entonces, a 13 empezamos, siempre vamos a empezar con el dato menor. Le ponemos 13 y pues si es de 2, pues le sumamos 2, 14 y 15. Y ves, empezamos con el dato y tiene que abarcarnos hasta el 22, ¿te acuerdas que te dije? Entonces, en este caso, llegó hasta 23, está correcto. ¿Por qué? Porque está tomando en cuenta el dato mayor que tenemos, ¿sale? Entonces, tenemos cubiertos todos los números desde el 13 hasta el 22 en 5 intervalos con una amplitud de 2 intervalos, ¿vale? Entonces, ya tenemos ahí construida la primera columna que le vamos a llamar clases o intervalos, bloques, como tú le quieras llamar. El primer intervalo va de 13 hasta 15 y el primer número se llama el límite inferior y el segundo número se llama el límite superior. Estos son los límites del intervalo. Ya colocamos nuestros intervalos. Ahora vamos a colocar aquí, esta es la marca de clase. La marca de clase, ¿de dónde sale? Es el promedio entre los límites de ese intervalo. Entonces aquí, la marca de clase, como es el promedio, entonces quiere decir que entre estos dos números lo sumo 13 más 15 y lo divido en el número de datos que son 2. En este caso 13 más 15, 28 dividido en 2 que es 14. Ese número que me dio es la marca de clase de ese intervalo. A veces... Ok, chicos. Entonces, la marca de clase es lo que yo te decía, es el punto medio. Por eso te decía ahorita que es como el punto medio. Aquí el maestro dice marca de clase. Está bien. Si lo vemos así, en este caso está muy fácil de determinar porque vamos de 2 en 2. ¿Cuál es el número central o el número que queda en medio de 13 y 15? Pues es 13, 14 y 15. Pues en esto es 14. Habrá veces que los intervalos sean más grandes y los números más grandes. Va a ser más difícil sacarlo así. Entonces la fórmula es sumar 13 más 15, obviamente entre 2 y nos va a dar el punto, el dato que está en medio de ese intervalo. Y así le vamos a hacer con cada uno de esos. A eso se le llama la marca de clase. Y como ya verás, es la segunda columna. Y después ya son las columnas que vimos la vez pasada, ya lo ubicas. La F es la frecuencia absoluta, la frecuencia relativa y la frecuencia absoluta acumulada. ¿Sale? Entonces, tanto la frecuencia absoluta acumulada como la frecuencia relativa la vamos a calcular igual. Lo único que va a cambiar es la frecuencia absoluta, pero ahorita vamos a ver cómo la vamos a calcular. Pero pues primero hay que sacar toda la marca de clase, es decir, los puntos, los números, el dato que está en medio de cada intervalo. ¿Sale? Entonces, en el primero obviamente es 14, en el segundo evidentemente es 16, en el tercero evidentemente es 18, en el cuarto evidentemente es 20 y en el quinto evidentemente es 22. ¿Vale? Entonces vamos a ver, ahí está, ¿no? Listo. Sencillamente fácil. Entonces ahora vamos a calcular pues el tema de la frecuencia absoluta, para lo que voy a darle play al video. Los números que van aquí en la frecuencia absoluta. La frecuencia absoluta, ¿qué es?
el número de veces que se repite un dato o el número de veces que aparecen los datos. Por ejemplo, vamos a ver aquí y además vamos a hablar de los tipos de intervalos. Yo voy a colocar esto aquí, aunque no es necesario. Voy a colocar que este es un intervalo semiabierto, lo mismo en todos. ¿Qué quiere decir esto que estoy colocando? Cuando en un intervalo uno coloca corchete, quiere decir que ese número lo voy a coger en este intervalo. Y cuando coloca paréntesis, quiere decir que este número no lo voy a seleccionar en este intervalo, pero que sí voy a seleccionar todos los menores a este número. Aquí lo vamos a ver más fácil. Por ejemplo, voy a terminar de colocar aquí esto. Vuelvo a decirles esto, a veces uno no lo coloca, simplemente es como por la guía del video. Aquí tenemos que colocar el número de veces que están los datos entre 13 y 15, pero como les decía, voy a incluir el 13, pero no voy a incluir el 15. ¿Por qué? Porque el 15 lo voy a incluir aquí, o sea, aquí voy a seleccionar los datos que están entre 13 y 15, voy tachando y aquí voy a colocar los números. Entonces busco los datos entre 13 y 15, aquí está el... Ok, chicos, si te das cuenta, la frecuencia absoluta no ha cambiado como lo hicimos en la frecuencia de tabla de frecuencias simple. La frecuencia absoluta es el número de veces que repito un dato. ¿Te acuerdas que en el otro es que 6 personas dijeron que van 0 veces al cine? 7 personas dijeron que van 1. Nosotros vamos a encontrar las veces que se encuentran, en este caso, edades entre la edad de 13 y 14. El número de datos, el número de personas es lo mismo. El número de personas que contestaron que tienen edades de entre 13 y 14, ¿sale? Estamos tomando dos. Ya te explicó este profesor que el último, el límite inferior no lo vamos a tomar, el último que está aquí, sino, ¿por qué? Porque está abajo, porque es 13 más 2 son 15 y abajo el siguiente intervalo empieza desde 15. Entonces al 15 lo vamos a tomar hasta acá abajo. Entonces arriba nada más vamos a tomar los resultados que empiezan desde el 13 y los que están en medio hasta llegar hasta el límite superior, ¿ok? Entonces, tenemos que observar los números de veces que se repite el 13 y el 14 nada más en nuestros datos, ¿no? Que estamos estudiando. Entonces, vamos a contar todos los 13 y vamos a contar todos los 14 únicamente. Y en base a eso, pues se va a arrojar el resultado. 13, hay dos datos, el 14, 3, 4. Cuatro datos que están entre 13 y 15, pero como les decía, sin incluir el 15. Miren que yo el 15 no lo seleccioné aquí. ¿Por qué no seleccioné el 15 aquí? Porque lo voy a seleccionar acá. Ok, chicos, que lo que yo les decía, entonces, en la frecuencia absoluta, el número de personas que respondieron que tenían edades entre 13 y 14 fueron 4 personas, ¿sale? Tal cual como en el número de veces que respondieron que fueron 0 veces, tantas personas. El número que respondieron que fueron una vez, tantas personas. Aquí lo estamos haciendo en bloque, ¿ves? Nuestra gráfica es más pequeña y todo lo trabajamos en bloques. Entonces, quiero saber cuántos contestaron que tenían edades entre 13 y 14. 4 personas. ¿Cuántos contestaron que tienen edades abajo entre 15 y 16? Entre 17 y 18, entre 19 y 20, y 21 y 22. Entonces voy a anotar todos esos resultados en esa tabla, como a continuación vamos a ver. Y nos tiene que dar el rule. Entonces, 4 personas tienen entre 13 y 14. 9 personas entre 15 y 16. 17 a 18, 3. 19 a 20, 3. Y 21 a 22, una persona. ¿Te das cuenta? Ya podemos deducir por medio de agrupar estos datos que tenemos, podemos deducir que así de entrada contamos con personas o amigos que tienen en su mayoría edades entre 15 y 16. ¿Ves cómo agrupar esta investigación ya nos arroja datos? Ok, muy precisos. Ok, mis amigos, la mayoría tienen entre 15 y 16. En segundo lugar, entre 13 y 14. ¿Sale? Empatados entre 17 a 20 años, pues están ahí parejos. Y solamente una persona que tiene más de 20 años, más de 21 años, ¿no? Entonces, obviamente,
pues más o menos ahí me da estrategias pedagógicas, estrategias de juego para trabajar con este grupo o con este grupo de personas en X dinámica, etcétera. ¿Ok? Y la frecuencia relativa, pues la vamos a sacar igual, chicos, que la frecuencia, que la otra tabla. Acuérdate que es 4 entre el número de datos que es 20 y así vamos a obtener la sumatoria de la frecuencia relativa. 16, 19 y 20. Aquí me debe dar el número de datos que tengo. Al igual que en la Vamos a hacer otra, la tabla. Para esto, pues debemos hablar de varias cositas. chicos, Un dato o entre al 13 y igual que 15. en la De aquí otra voy a tomar tabla, 18. tiene que dar el También de resultado aquí, final si vamos 20, bien, aquí porque me es el da 20. O número sea que voy. de datos con los que hemos trabajado, ¿sale? Entonces vamos a trabajar ya la siguiente frecuencia, que ya aquí está, ¿no? La división, déjenme pongo adelante ya con el resultado, ¿sale? Igual, acuérdate que me tiene que dar 1, ¿ya viste? ¿Qué hizo aquí el profesor? No se te olvide, 4 entre 20, 0.2, 9 entre 20, 0.45, 3 entre 20, 0.15, 3 entre 20, 0.15, 1 entre 20, 0.5. Como vimos en la otra tabla, pues nos da 1, tal cual. ¿Cómo tenemos que hacer la frecuencia absoluta acumulada? Ya también te la sabes. Tengo que tomar este 4, ¿te acuerdas? Que quedamos, tomamos este, lo pongo aquí, le voy a sumar 9, el resultado lo pongo aquí a lo que me salga, le voy a sumar 3 y lo voy a poner aquí, que es justamente lo que va a hacer el profesor. Ahí está, ya coloco el 4, 4 más 9 me da 13, 13 más 3 me da 16, 16 más 3 me da 19, 19 más 1 me da 20 y vuelvo a coincidir con el número de datos. Y con eso termino de hacer mi tabla de frecuencia en datos agrupados. Como te dije, se hizo más pequeña, se hizo más fácil de leer y podemos deducir también datos muy importantes sobre las edades de nuestros amigos. Y en base a eso tomar decisiones para lo que lo vayamos a necesitar. ¿Sale? Bueno, chicos, pues ya este material lo tienen ahí en la plataforma. Tienen ya los ejercicios a resolver. Les puse una tabla de frecuencias por cada uno de ellos, una para simple y otra para compuestos. Entonces, espero que ustedes lo resuelvan en tiempo y forma. Y la próxima clase vamos a revisar todo lo que tiene que ver con la media, la mediana y la moda. ¿Sale? Que tengan un excelente día. Y bueno, nos estamos viendo el siguiente viernes.